Bueno, vamos a seguir con esta serie de videos de la guía de trabajos prácticos uno. Ahora le toca el turno al ejercicio 8, que dice que el adaptador de impedancia de la figura, MTEQ constante, utiliza un autotransformador que tiene un Q libre de bobina infinito, o sea, no tiene pérdidas en los bobinados del transformador, y un capacitor C que lo sintoniza. ¿No? Sintoniza y se ve que C está sintonizando todas las espiras del transformador, y el capacitor tiene un Q libre, digamos, de 100. ¿Eh? Bien, entonces las pérdidas, en vez de estar en la bobina, están en el capacitor, lo cual no cambia prácticamente nada. Nos piden que el Q sea de 20. Hay que hacer la adaptación y mantener el Q. Y vamos a tener un salto de impedancia, digamos, de lo que aparezca, digamos, lo que tenemos en el secundario, ¿sí? Respecto a lo que tenemos en el primario. Entonces, antes de hablar del salto de impedancia y eso, habría que hacer un circuito equivalente. Ahí está dada la impedancia que hay del lado de N1, ¿eh? Está dado ahí. Entonces hay que ver de qué se trata. Y básicamente tenemos que calcular los valores de L1, L2 y el capacitor. ¿Eh? El número de vueltas del primario, el número de vueltas del secundario y el capacitor. ¿Eh? Eh, el número de vueltas lo podemos este, llegar a obtener, ¿sí? En el caso que digamos que, bueno, que todo el transformador, por ejemplo, tiene 100 vueltas. ¿Eh? Eso no está especificado en principio. Entonces, bueno, por ahora eh, lo dejamos así. Bueno, entonces, primero vamos a ver esta impedancia ZG. ¿Sí? Vamos a hablar, no, primero prefiero hablar del capacitor. El capacitor C, el capacitor C lo podemos tener así, o también lo podemos poner así. Bien, a esta la voy a llamar R, equivalente paralelo, resistencia equivalente paralelo del capacitor C, y acá el mismo capacitor C tiene la resistencia equivalente serie, ¿sí? Que representa sus pérdidas. Bien, podemos usar uno u otro modelo. La relación va a estar dada por el Q libre del capacitor. En ambos casos el Q, obviamente, es el mismo, que sabemos que es 100. ¿Sí? Por lo tanto, digamos, en este modelo, de este modelo, sabemos que el Q libre va a ser igual a la resistencia equivalente paralelo sobre la XC del capacitor, y eso también va a ser igual a la XC del capacitor sobre la ESR. Bien, se va a cumplir, digamos, el mismo capacitor, digamos,
tiene esos dos modelos equivalentes. Bien, y esto sabemos que es cierto, es dato. Bueno, eso lo vamos a trabajar más adelante. Este sería el, digamos, el capacitor. Bien, ahora hablemos del transformador. Bueno, del transformador puedo decir que N1 más N2 es N. Puedo decir que N sobre N1, ¿sí? N sobre N1 eh, sería la relación de transformación, ¿sí? A eso lo llamo N. Bien, al mismo tiempo, eh, podría decir lo siguiente. L es a L1, ¿sí? Donde hablo de L, hablaría de toda una bobina, de punta a punta. Y eso tiene una cantidad de vueltas que es N. Y si miro solamente a L1, tengo N1. Bien. Esta sería una relación, pero hay que elevar al cuadrado. Entonces, ahí tengo, digamos, que L sobre L1, ¿sí? Es N cuadrado. Bien. Después, si hablo de L con respecto a L2, si hablo de L con respecto a L2, eh, puedo decir lo siguiente. Puedo decir que N1 más N2 sobre N2 es la relación que hay entre L1 y L2. Bien, y acá lo que puedo hacer es elevar al cuadrado y esto lo puedo escribir como uno más N1 sobre N2 y elevarlo al cuadrado. Bien, otra cosa más que puedo agregar respecto del transformador, lo voy a agregar acá, para que quede alineado, ¿sí? Es lo siguiente. Supongamos que tengo L, supongamos que tengo L y quiero obtener L2. A partir del valor de L quiero obtener L2. Bien, entonces lo que, lo que voy a plantear es lo siguiente. Lo que voy a plantear es lo siguiente. Voy a decir que uno más N1 sobre N2 es igual a N sobre N1.
estoy diciendo. Vamos a ver, vamos a ver. Acá arriba, esta. Así. N1, N sobre N1, N sobre N1 es igual a N1 más N2 sobre N1. Y N sobre N1 es igual a 1 más N2 sobre N1. Bien, y ahora este, que de alguna manera lo tengo acá, lo puedo obtener a partir de esta expresión, o sea, de esta expresión y esta expresión. Por lo cual, N2 sobre N1 va a ser N menos N1 menos 1. Y N1 sobre N2 es la inversa de esto. Entonces, de esta misma expresión la doy vuelta y digo que N1 sobre N2 va a ser igual a 1 sobre N sobre N1 menos 1. Y N sobre N1, ¿sí? N sobre N1 sería N, porque lo tengo de acá. N sobre N1 es N. N sobre N1 es N. Y esto me queda que N menos 1. Entonces, cuando yo quiera a partir de L calcular L2, voy a usar esta expresión, ¿sí? Esta expresión N1 sobre N2 lo voy a calcular y voy a decir entonces finalmente que L sobre L1 es N cuadrado. Y L sobre L2 es igual a 1 sobre N menos 1 al cuadrado. O sea, L sobre L2 es 1 más N1 sobre 2 al cuadrado. N1 sobre N2, acá me estoy equivocando, 1 más N1 sobre N2, L sobre L2 es igual a 1 más 1 sobre N menos 1 y todo esto al cuadrado. Ahora sí. Bien, entonces con estas dos expresiones voy a poder calcular, conociendo L, las otras dos bobinas. Conociendo L y por supuesto el salto de impedancia, ¿no?
Bien, entonces ahí me quedó el modelito del trafo, ¿sí? Esto es como de la teoría, y lo mismo para el capacitor. Bien, entonces ahora voy directo al problema. El problema me dice que en el primario tengo ZG, y ZG sería 74 ohm menos J7. Bien, entonces vamos con ZG. ZG sería una parte resistiva que la llamo RG, con una parte susceptiva, perdón, reactiva, reactancia, que la llamo XCG. Y esta vale 74 y esta vale menos J7. Bien, y esto por supuesto tiene un Q de matching. El Q de matching que tengo acá es 7 sobre 74. Y de acá lo puedo poner como una resistencia en paralelo con una capacidad, donde esto sería R'G y esto sería XC'G. Y a través del Q de matching puedo calcular sus valores. Bien, entonces R'G, R'G va a ser igual a RG, o sea, 74 por uno más 7 sobre 74. Vamos a modificar acá. Bien, esa va a ser R'G, que la podemos calcular rápidamente. 7 dividido 74 elevado al cuadrado más 1 multiplicado por 74. Y me da 74,66 ohm. 74,66 ohm. Bien, y XC'G va a ser 7 por uno más el Q de matching al cuadrado sobre Q de matching al cuadrado. El Q de matching, 7 sobre 74, es un Q de matching bajo, no significa nada, es solamente una relación entre dos valores. 7 dividido 74, 0,0945. Bien, ese es el Q de matching, lo voy a elevar al cuadrado, le voy a sumar 1, lo voy a poner en memoria, le voy a sumar 1, lo voy a dividir por lo que tengo en memoria, y lo voy a multiplicar por 7. Bien,
Eh, Como el Q es muy bajo, esta reactancia es mucho más alta. 789,285. Bueno, bien, eso es lo que tengo por acá. Bien, eso sería del lado del primario. Entonces vamos a agregar una hoja y vamos a ver cómo nos queda el circuito que tenemos. El circuito que tenemos nos va a quedar una R, un capacitor, esto, vamos a hacerlo más abajo, así le doy lugar a la bobina. Queda muy grande el dibujo, no importa. Acá pongo el bobinado que creo. Acá pongo el otro bobinado. Estos bobinados, por supuesto que están acoplados, K igual a 1. Acá hay una M que los acopla y el K es igual a 1. Como no me gusta cómo salió el dibujo, estoy practicando con la tableta, lo voy a hacer de vuelta. Lo voy a hacer de vuelta y ahí me parece que queda mejor. Bien, esto último lo voy a hacer de vuelta. Es una maravilla, pero ya que estoy, ya que estoy. Está quedando bastante.
Bien, si yo mirara desde acá, tengo que ver RL, y si mirara desde acá, perdón, desde acá, si miro desde acá, tengo que ver R'. ¿Mm? Si miro desde acá, con el secundario cargado, veo R'G. Si ahora miro desde acá, con el primario cargado, veo RL, perdón, RL. Bien, entonces, bueno, entonces ya el problema más o menos está resuelto. ¿Por qué? Porque el salto de impedancia n cuadrado es RL, eh, es RL sobre R'. Y esto es 1500 sobre 74,66. No lo hice, pero esto vale 74,66. Bien, y eso me da aproximadamente 20. O sea que n cuadrado es aproximadamente 20. Bien, y esto era L, como decía, L2 arriba, L1 abajo. L2, L1, L, N, N2, N1. Bien, entonces puedo calcular L. L es 1 sobre Q menos 1 sobre Q libre, que en este caso es Q libre del capacitor, por RL. Fíjense que L está puesto acá, es toda la bobina, toda la bobina. En toda la bobina el que está conectado es RL. ¿Mm? En toda la bobina la R, digamos, la R de pérdida es esta, que uno podría, digamos, se la pusimos al capacitor, pero bien se la podríamos haber puesto al inductor. ¿Eh? El adaptador no sabe de quién es la R de pérdida, hay una R de pérdida, bueno, esa es, hacemos lo mismo que si estuviera en la bobina. ¿Eh? Y si hubiera dos R de pérdida, como ya lo vimos en otro problema, le restamos el Q1 menos el Q libre del capacitor, menos uno sobre el Q libre de la bobina. ¿Eh? Las dos. Bien, y acá decimos que esto es RL sobre 2. Y acá podemos poner omega 0L primero y después sacamos L. ¿Mm? Es una buena práctica tener los valores de las reactancias. Bien, entonces esto yo lo puedo calcular porque el Q era 20. El Q del enunciado era 20 y el Q libre 100. Lo demás están todos los datos. Bien, entonces vamos a la calculadora en mano y tenemos 20 inversa menos 100 inversa igual por
RL que vale 1500 dividido 2. Esto tiene 30 ohms. Bien. Y esa va a ser la reactancia que va a tener este capacitor, ¿sí? El principio. Después vamos a ver si este capacitor, cómo se reflejaría este capacitor sobre el secundario. ¿Bien? Bien. Vamos a decir que la C', o vamos a decir que la C, la capacidad que sintoniza a la bobina, la capacidad que sintoniza a la bobina tiene una reactancia de 30 ohms. Bien. Y vamos a decir que la capacidad que sintoniza a la bobina es la capacidad de C más C'G reflejado. Entonces le ponemos C2'G. Bien, calculo L, es 30 ohm sobre 2pi. Frecuencia de trabajo 100 MHz. 2pi, 100 por 10 a la sexta. Radianes sobre segundo. 30 dividido 2 dividido pi, va dando eso, dividido 100 por E6. Y me dio 47,74 nanos. 47,74 nano Henry. Bien, entonces si ya tengo L, puedo sacar L1 y L2, que lo voy a hacer acá. L1, L es a L1, L es a L1, como N es a N1. O sea, eso al cuadrado, o sea, igual a N cuadrado. De aquí digo que L1 es igual a L sobre N cuadrado. O sea que es 47,74 nano dividido N cuadrado, que es 20. Si esto lo divido por 20, me da 2,38 nano. 2,39 más. 2,387 nano. Bien. Por otro lado, habíamos visto que L sobre L2 era 1 más 1 sobre n menos 1. 1 sobre n menos 1 al cuadrado. Bien, este paréntesis nos va a dar 1 más 1 sobre raíz de 20 menos 1
Tengo la duda del cuadrado. El cuadrado es para todo. El cuadrado es para todo. Bien. Esto va a ser raíz de 20 menos 1 inversa. 20 raíz menos 1 inversa. 0,288. O sea que esto da 0,280, 0,288. Uno más al cuadrado. O sea que esto sería igual a 1,288 al cuadrado. Y de ahí despejo L2, que va a ser igual a L sobre 1,288 al cuadrado. 1,288. O sea que esto le sumo 1 más 1. Ahí lo tengo. Y lo elevo al cuadrado. Hago la inversa. Y lo multiplico por L, que valía 47,74. Por 47,74. Y me dio 28,777. Bien. Ya tengo L1 y ya tengo L2. Bien, me faltaría el capacitor que sintoniza acá arriba, ¿sí? Entonces, fíjense que XC'(G) está sobre N1 y XC'(G) está en N. Y como son reactancias, se relacionan a través de la relación de vueltas, pero al cuadrado. Bien, y eso habíamos dicho que era n sobre n1 era n cuadrado. Por lo tanto, esto es 1 sobre n cuadrado. Entonces, eh, la reactancia que yo tenía acá eran 789,285. 789,285. X, C, 2'G, o sea, lo que va a reflejar el capacitor del primario en el secundario, va a ser la X C'(G) multiplicada por n cuadrado. O sea que va a ser 20 veces más grande la reactancia. ¿Sí? Bien, entonces la reactancia que yo tenía acá eran 700,
789, 285. Vamos a hacer una cosa. Vamos a calcularle la capacidad fase prima G, porque va a ser más fácil trabajar con valores de capacidad. 789, 285 es un capacitor de 789,285 multiplicado por 2 multiplicado por pi y multiplicado por 100 MHz. Es eso, y si le hago la inversa, si le hago la inversa me da un capacitor muy chiquitito. O sea, es un capacitor de 0,3 pico. Es un capacitor de 0,3 picofaradios aproximadamente. Bien, entonces, acá que voy a tener lo que se refleja va a ser 1 sobre C'2, G, y acá va a ser, o sea, esto es 1 sobre omega 0 CG, esta es XCG, esta es 1 sobre omega 0 C'G y multiplicada por n cuadrado. Omega 0 se va con omega 0. Por lo tanto, el C'G, C2'G, va a ser igual al C'G dividido por n cuadrado. O sea que el capacitor va a ser más chico todavía. ¿Está bien? Por lo tanto ya es despreciable, porque es 0,3 pico dividido 20. ¿Mm? Entonces C2'G se desprecia y esto es igual a CS. Perdón, a C. CS es igual a C. Bien, ¿y C cuánto vale? CS va a valer 30 ohms por 2 pi por 100 megas. Me va a dar 53,05 picofaradios. CS 53,05 picofaradios y C 53,05 picofaradios. Y ahí ya tengo todos los elementos del circuito calculados. Me faltaría calcular la R de pérdida para poder hacer la simulación. Bien, si el capacitor tiene 30 ohms, esta R va a ser 100 veces más grande que la del capacitor, que la reactancia del capacitor, o sea, va a ser de 3000, ¿no? Entonces, la reactancia del capacitor por el Q libre del capacitor me da la resistencia paralela. ¿No? Como dijimos ahora. La resistencia en paralelo va a ser XC por el Q libre. Muy bien, y con eso ya me puedo ir a simular. Vamos a simular. Hacemos esto y vamos a simular. Este es el ejercicio 8. Bien, entonces RG era 74,66 ohms. C, C era un capacitor muy chiquitito,
Era un capacitor de 0,3 picos, muy chiquito. Me parece demasiado chico. No sé si habré hecho mal alguna cuenta. Eh, Reviso acá. XG es la que está en serie. Con el CUDA Matching. El CUDA Matching es muy chiquito. Claro. Y acá la división es por un número grande. Por un número chiquito va a dar un valor grande. Y la otra es plantear cuánto vale este capacitor, el J7. El CG. Quiero verificar esto nada más, pero por una duda. Vamos a hacerlo. CG son 7 ohms. 7 por 2 por pi por 100 megas. Me da eso, saco el valor y me da 227 picofaradios. 227,36 picofaradios. Eso es lo que me da CG. Bien, y cuando lo paso a, a este modelo, ¿sí? Hago lo mismo que tenía acá. Eh, Digo que XG, XC'G es igual a XCG, uno más el Q de máquina al cuadrado sobre el Q de máquina al cuadrado. Bien, y uno sobre C'G es igual a uno sobre CG por esta expresión que está acá. Y de ahí me queda que C'G va a ser igual a CG por la inversa de esto. QM cuadrado sobre uno más QM cuadrado. Bien, como QM es muy chiquitito, es mucho más chico que uno, esto lo sacamos y esto va a dar aproximadamente igual a el capacitor de 227,36 por 0,0945 elevado al cuadrado. 0,0945 elevado al cuadrado me da ese valor y eso lo multiplico por 227,36 y me da 2 picofarads. Este valor acá calculado está mal. Este valor acá está mal. Algún error de cuenta, muy chiquito, demasiado. Entonces vamos a decir que es 2 picofaradios. Bueno, no me acuerdo cuánto voy a dar. Eh, Vamos a poner aproximadamente los 2 picofaradios. 2 picofaradios. Igualmente, 2 picofaradios dividido 20 es muy chiquito. 2 pf
dividido 20, muy chiquito. Así que no va a pesar, ¿no? Acá en los 53 no, no pesa. Bien, eh, habiendo corregido eso, acá no sé por qué, eh, para 2 picofaradios, a ver, ahora quiero hacer, me quedo con la duda. ¿Cuánto es la reactancia para 2 picofaradios? 2 por 10 a la -12. Ahí tengo los 2 picofaradios. Lo multiplico por 2, lo multiplico por pi, lo multiplico por 100 megas. Y lo invierto y me da 795. Está bien. No estaba tan mal ese cálculo. XC es 795. Siempre el calculador. Siempre el calculador. 795 con 77. Bueno, vamos a ver esto. Y lo sacamos de acá. Bien, no hay nada que cambiar, solamente quería quedarme tranquilo con ese cálculo. Estábamos con el LT Spice 74,66. Este capacitor era de 2 picos. Esta bobina, había una que era chiquita y una grande. La L1 es chiquita, 2,387. Esto creo que está al revés. Está al revés. Abajo va L1 y arriba va L2. Vamos a cambiar el subíndice para no salir. L1 y L2 arriba. Bien. Y L2, L1, 2,387. 2,387. Aprovechamos y le ponemos 0, infinito y 0. Bien. Y le ponemos nano porque si no, si le dejamos Henryos, no se van a ver. Bien. Y L2 es 28,777. 28, 28,777. Y lo mismo, 0, infinito. Bien. ¿Y qué nos faltaría? El capacitor 53,05 PF, resistencia equivalente serie 0, resistencia equivalente inductancia 0, resistencia equivalente paralelo. Bueno, acá le podría poner el valor, pero lo voy a poner como un componente, así que le voy a poner 1000 infinito y la resistencia en paralelo 0. Listo. Y le vamos a agregar, esta la vamos a llamar RL, le vamos a poner 1500 y vamos a agregar la R de pérdida,
del capacitor, pero es como si podría ser tranquilamente la de la bobina. Y esa dijimos que valía 3000. R de pérdida del capacitor. Esta es la R, E, P, R, R, E, P, R, y vale 3000. 3K. Listo. Y el generator valía, el generator era 1 miliampere. Super en décadas, 10.000. Y esto trabaja en 100 mega. Es pasabanda, así que le vamos a decir que arranque con un Q de 20, que arranque en 90 y que termine en 110. Y después vemos. Tiene la potencia. Bien, vamos a tomar ahí. ¿Qué está pasando acá? Bueno, eh, acá no podemos observar bien qué es lo que está pasando, así que voy a ampliar el barrido de la simulación, a ver con qué nos encontramos. Vamos a ir desde 10 megas, una década antes y una década después. Y le vamos a pedir que simule. Bien, ahí ya estamos viendo el punto de resonancia, pero, pero, está corrida la frecuencia, ¿sí? Está resonando por 123 megas, una cosa así. Entonces, debe haber algo que no está bien acá. ¿Mm? Debe haber algo que no está bien. ¿Qué será ese algo que no está bien? Tenemos que pensarlo un poquito. Tenemos que pensar un poquito qué es lo que está pasando. Voy a ir acomodando un poquito mejor los componentes, mientras dejo que los que miran el video piensen dónde está el problema. Los valores están bien de los componentes. Los inductores tienen los valores correspondientes, exactamente lo que se calculó, lo mismo RL, lo mismo el capacitor que sintoniza. El capacitor que sintoniza tiene el valor esperado, digamos, no hay dudas. Bien, así que podríamos llegar a decir que lo que tengo acá son dos bobinas, L1 y L2.
pero yo no quiero dos bobinas, quiero un transformador. Entonces, para que haya un transformador, las bobinas se tienen que acoplar. Entonces, para eso tenemos que decir K, L1, L2, 1. Esta directiva que le estamos poniendo al simulador está diciendo que las bobinas L1 y L2 van a quedar enlazadas, acopladas, con un factor de acoplamiento igual a 1. Y esto seguramente va a arreglar el problema, que en realidad no era un problema, sino que estaba faltando acoplar las bobinas. Así que vamos a ver eso, y ahí tenemos ya la resonancia en 100.000 ohms. Bien, vamos a verificar Q de 20. Vamos a verificar Q de 20, vamos a mejorar acá un poquito las escalas. Podemos pedirle que arranque en -15 y que finalice en 33 más o menos. Vamos a pedirle que finalice en 36, que es múltiplo de 3, y que pegue saltos cada 3 dB. Bien, y vamos a hacer un barrido entre 85, entre 90 y 110, con saltos de 500 kHz. Bien. 500, 500, 500, bien, la frecuencia de resonancia está levemente corrida, es cuestión de ajustar algunas cosas. Acá estamos bien, acá estamos bien. Ok, no es tampoco que está demasiado, pero está tal vez levemente. Eh, ya está, ahí sube. 6, 6, 9, 46, 4, 46, 3, 31, 32. Ahí estaría el máximo. Está prácticamente en los 100 megas. Ahí tengo el máximo. Vamos a ir 3 dB hacia abajo. Uno por ahí. Y ahora vamos a correr el otro cursor. Bien. Y tenemos un ancho de banda de 5 megas. ¿eh? Entonces, 100 sobre 5 me da un Q de 20. Bien, veamos qué otras cosas nos pide. Calcular las tensiones en el primario y en el secundario y la potencia en RL. Bien, bueno. Entonces, ahí tengo la tensión en el secundario. La tensión en el secundario la vamos a ver en volts.
Ahí la tenemos. Y tic. Bueno, hace lo que quiera. Vamos a hacer a guardar el plot. Bien. eh, entonces tenemos tensión en el secundario, bien digo, tensión en el secundario 133 milivolts aproximadamente, casi 134, casi 134. Y tensión en el primario, vamos a borrar la fase. En el primario tengo 30 milivolts, 30 milivolts en uno y en el otro tenía 133. 133 y 30. 30 por acá. B en el secundario, 133 milivolts. Tensión en el primario, 30 milivolts aproximadamente. Bien. Y bien, entendido. Bien. Y con eso, 133 dividido 30 me da n, y si n lo elevo al cuadrado, sé que me tiene que dar 20 más o menos, 19,65. Bien, entonces estamos bien. ¿Eh? Las relaciones están correctas. Eh, el Q, por supuesto, que tanto en el primario como en el secundario va a ser el mismo. Eso es lo que me asegura el transformador. ¿Eh? El transformador nos asegura, vamos, el mismo Q este, en primario y en secundario cuando está sintonizado. Esa es la ventaja de trabajar con transformador. Bien, pues ahí estoy en el primario. Vamos el cursor en el máximo y el otro cursor al 70%.
Bien, ahí tengo que tener 5 megas y la diferencia de fase entre las dos frecuencias de corte tiene que ser 90 grados, ¿no? Porque de la frecuencia central a hacia la frecuencia de corte superior, la fase cae 45 grados, ¿no? La fase tiene que ir a menos 45 ahí, ¿no? Fíjense acá abajo, acá, en esta parte, cuando me paro en ese punto, ahí tengo 46, estoy un poquito corrido, y acá es cero, en la frecuencia de resonancia es cero, y acá es más 45. En la otra frecuencia de corte, más 45, bueno, lamentablemente no muestra bien, pero lo vemos acá, ¿no? Que está en 45. Y entre las dos frecuencias de corte tengo 90 grados. Bien, y me quedaba calcular la potencia en RL. La potencia en RL va a ser eh, la tensión que hay en RL, que es esa. Esa es la tensión en RL. Esta es la otra. Vamos a sacar la tensión en RL y la vamos a multiplicar por la corriente que va por RL. Por I de RL. Bien, me da 12 microwatts la potencia en RL. Eh, la potencia que entrega el generador básicamente va a ser cercana al doble porque estamos adaptados y tenemos pérdida solamente en la R de 3K, ¿no? Entonces, bueno, va a ser un poquito más que eso. Vamos a ver la potencia del generador. Vamos a hacer la potencia del generador. Sería la corriente del generador, de ahí de I1 multiplicada por eh, la tensión la tensión que tengo, calculo que es este el nodo de entrada. No, el nodo de entrada es el nodo de entrada es el 2, el uno es el de salida. Ahí está. Bien, y ahí tenía 12 microwatts en la carga y el generador está entregando 30, aprox. 29,64 según el 30. Ahí está, 30 contra 12. Bien, 30 contra 12. Por lo tanto, si calculo la potencia en R1, en este R1, que en realidad era la que llamábamos RG, debería ser igual a la que hay en RL. Vamos a hacer eso. Vamos a agregar un trazo que sea la tensión en el nodo 2 por la corriente que circula por la R1. Bien, y ahí vemos que se superpone, ¿no? Sobre la curva verde, ¿no? La verde y la roja están superpuestas, por eso se ve amarillo.
que me indica que, bueno, hay adaptación, porque si en la R del generador estoy disipando lo mismo que en la R de carga, quiere decir que el generador está viendo eso. Y lo que queda en la resistencia de pérdida del capacitor tendrían que ser unos 6 microwatts. Lo vamos a calcular también, lo vamos a verificar. Vamos a agregar un trazo que sea la tensión del nodo 1, que es el nodo de salida, multiplicado por la corriente que va por la R de pérdida. Y ahí tenemos que son 6 microwatts. 6 microwatts. Bien, de esa manera vemos que los balances de potencia están de acuerdo a lo pedido. Es un adaptador fácil de hacer, ¿no? Fácil de calcular y muy noble, porque adapta perfectamente los niveles de impedancia, mantiene los Qs, ¿eh? Sin ningún problema. Es el adaptador por excelencia. ¿Sí? En el caso del autotransformador, no, pero en el caso del transformador, encima tenemos aislación galvánica, o sea que separamos las etapas, las polarizaciones sin ningún problema. Eh, por lo tanto, es el elemento más noble para adaptar. Bien, entonces dejamos ya resuelto este problema. ¿Mm? Y bueno, nos veremos en algún otro video. Un abrazo.